Cuando hablábamos de preadmisión y cuidado preoperatorio del usuario quirúrgico, eh, vamos a hablar de algo que me dijeron que era conversar sobre la visita preoperatoria. Entonces yo voy a ir haciendo un recorrido de algunas de las acciones que se hacen en algunos hospitales acá en Costa Rica, no en todos, eh, pero que han venido a hacer el cambio en el proceso de atención de los usuarios y las usuarias. ¿Qué pensamos nosotros como profesionales cuando se habla de quirófano? ¿Se han preguntado? La mayoría de la gente, el que trabaja en sala de operaciones, se imagina eh, al paciente, al médico, al cirujano, el anestesiólogo, el instrumentista, el circulante, un camillero, un asistente de pacientes en ese quirófano. Pero detrás de eso hay todo un equipo de trabajo que incluye mantenimiento, que incluye coordinación con diferentes departamentos, que a veces no los tomamos en cuenta, pero que son parte fundamental del quehacer del enfermero quirúrgico o del enfermero perioperatorio. Y así, muchos creen que el quirófano es un juego y caemos en el error de concentrarnos en cualquier cosa excepto en la, el objetivo único que debería ser el usuario o el paciente. Y por eso es que uno a veces debe hacer un alto en el camino, porque algunas conductas que se desarrollan en el quirófano no necesariamente son las idóneas y van de la mano con la seguridad del usuario o de la usuaria quirúrgica. Algunos piensan que la cirugía es un negocio. Efectivamente, se puede considerar de este tipo, si estamos hablando desde el ámbito privado, pero si hablamos desde el punto de vista de seguridad del paciente, el negocio en realidad es para el usuario. Todo lo que se hace es en pro de que ese usuario o esa usuaria que está en una mesa quirúrgica no tenga una complicación que vaya a llevarlo a situaciones que no deberían de ser esperadas. Y entonces nos hemos preguntado qué piensa específicamente el usuario cuando se habla de quirófano. Muchas veces actuamos desde nuestra percepción, desde nuestra formación y no tomamos en cuenta lo que esa persona usuaria piensa o cree sobre la sala de operaciones. Entonces, es muy importante eh, tomar en cuenta y decir qué estamos haciendo nosotros para evitar ese tipo de pensamiento, no solamente del enfermero o enfermera que trabaja en el quirófano, sino también del usuario o la usuaria que va a ser intervenida quirúrgicamente. A veces, cuando hablamos de cirugía, esta imagen, aunque parezca graciosa, es el concepto que tenemos porque le dicen silicón y la gente cree que es silicón del que venden en la ferretería. Hablamos de implantes de ortopedia y la gente cree que son tornillos, tuercas y arandelas como las que se venden en la ferretería. Entonces, es una percepción diferente la que tiene el usuario y una percepción diferente la que tiene el profesional. Y aquí entonces entramos en una disyuntiva. ¿Cómo poder llegar a unir que la línea de pensamiento de ese usuario y de esa persona que va a brindar una intervención en salud pueda ser unísimo, o sea, una sola? Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar ese pensamiento que tiene el enfermero y el usuario? El quirófano no es un lugar en donde los pacientes se mueren normalmente. Si ustedes ven estadísticas, el número de defunciones o de mortalidad en el quirófano es relativamente bajo. ¿Por qué? Porque es un ambiente controlado. Y ese ambiente controlado nos puede dar seguridad no solamente para trabajar, sino también para informarle al usuario y al usuario. Y acá vienen cuáles son los objetivos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, con este preámbulo que yo les hacía, vamos a estudiar algunos componentes teóricos relevantes de la fase preoperatoria. Algunos solamente se los voy a mencionar porque el espacio de tiempo que tenemos es corto, pero vamos a ir desarrollándolos poco a poco. ¿Y por qué importancia tiene la parte clínica? Y vamos a ver algunas cosas específicas, específicamente la visita preoperatoria en el contexto quirúrgico, que era lo que me encomendaron para verlo hoy.
vamos a explicar un poquito de componentes de la valoración preoperatoria. Van a ver ustedes que son elementos que van de la mano. Yo no puedo hablar solamente de visita preoperatoria y dejar de hablar de los otros tres componentes que son parte importante del preoperatorio en el usuario o la usuaria. Vamos a hablar un poquito de los componentes de esa valoración preoperatoria que va de la mano de la visita y vamos a tratar de comprender un poquito la importancia de la preparación que tiene el usuario. Y van a ver ustedes que esa preparación que tiene el usuario lo vamos a desarrollar en el ámbito preoperatorio, en la visita como tal, en la valoración como tal, e inclusive minutos antes del procedimiento quirúrgico. Aquí vamos a ver un poquito la preparación física, la parte psicológica y la parte emocional del usuario quirúrgico. Ese es el primer punto del primer objetivo que yo les mencionaba y es ver la visita preoperatoria. La visita preoperatoria es en realidad un proceso que se debe realizar por un equipo interdisciplinario. Acá en Costa Rica tenemos como antecedente que fue originaria bueno, diferentes hospitales dicen, yo fui el que implementé visita preoperatoria, pero hay un hospital acá que es del Pacífico, específicamente de la costa, en Punta Arenas. Ahí se inicia visita preoperatoria en Costa Rica y ahí es en donde se inicia la participación de la enfermera sola. Iba a hacer visita antes del procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿qué dice la literatura con respecto a la visita preoperatoria? Y es para ir constatando qué es lo que dice la evidencia y qué es lo que nosotros hacemos. La evidencia dice que las visitas preoperatorias exitosas se deben de realizar con un equipo interdisciplinario. Cuando hablamos de un equipo interdisciplinario, lo ideal es que vaya la enfermera que va a estar instrumentando el procedimiento quirúrgico, que vaya una persona de anestesia para que le pueda explicar el tipo de anestesia que va a recibir en el procedimiento quirúrgico y también podría incluirse alguna persona del equipo quirúrgico desde el ámbito médico. ¿Con qué objetivo? El objetivo de esta visita preoperatoria es poder crear un acercamiento con ese usuario. Antes de la pandemia, ese acercamiento pues era un poquito mejor en el sentido de que no se usaban en los hospitales los barbijos o las mascarillas, ni tampoco se usaba ningún otro equipo de protección especial y actualmente pues bueno, se quedó la mascarilla ya como una norma a nivel hospitalario y creo que va a pasar por al menos año y medio y más. Y entonces el usuario antes podía ver al paciente, perdón, al personal de salud la cara completa cuando usted iba en esa visita preoperatoria. Usted se presentaba, usted le explicaba a ese usuario y le decía, bueno, usted mañana va a llegar al quirófano y nos va a encontrar, pero nos va a encontrar con un cubrecabello, nos va a encontrar con un cubrebocas, con unos lentes especiales, inclusive puede que nos encuentre en el quirófano con una bata, etc. Y esa es una forma de acercamiento. Y entonces algunos dicen, bueno, eso es muy sencillo. Puede ser sencillo, pero tiene un componente muy importante. Existen diferentes investigaciones en donde se ha demostrado que realizar visita preoperatoria por un equipo interdisciplinario disminuyen los niveles de ansiedad, disminuyen los niveles de dolor postoperatorio y mejora el proceso de recuperación en el postoperatorio inmediato. Entonces, si vemos cuáles son los riesgos-beneficios, estamos viendo que la balanza se inclina hacia un proceso de beneficio muy importante en ese usuario perioperatorio. ¿Cuántas horas se recomienda que sea antes de la cirugía? De 12 a 24 horas. 12 horas estamos hablando, por ejemplo, en algunos hospitales se dejan para después del turno quirúrgico, después de las 4 de la tarde, empezar esa visita preoperatoria para sus pacientes que están en el hospital, o sea, pacientes que están hospitalizados. Y aquí toman una particularidad muy, muy importante, que es la visita en los pacientes de condiciones especiales. ¿Cuáles? Pacientes de cirugía de alto riesgo, cirugía cardíaca, cirugía de trasplante, por ejemplo,
de riñón, de pulmón, de hígado, todos estos tipos de cirugías. ¿Por qué? Porque hay que decirle e instruir al usuario para que conozca qué elementos van a tener presencia en ese momento. Y acá surge algo muy importante y es que el usuario, por lo general, ahora tiene esto, que son una ventaja y una desventaja, los dispositivos móviles. Y entonces, dependiendo de la fuente, puede que tenga información que no es tan fidedigna de lo que va a suceder en el quirófano, ¿verdad? Pero también puede encontrar información fidedigna y entonces puede empezarnos a preguntar para determinar si efectivamente el personal de salud conoce o no conoce. Y aquí entonces, con la visita preoperatoria, cubrimos otra gran necesidad. No todo el mundo o no todas las personas que trabajan en los salones conoce del ámbito quirúrgico y entonces, antes de que cometan un error en la información que se le brinda, es mejor que un equipo especializado pueda decirle qué es lo que va a suceder específicamente. Entonces aquí este es un espacio para conocer a esa persona, pero también para que la persona nos conozca. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden ver diferentes estrategias que se utilizan. Por ejemplo, como les decía, en ese hospital en donde se inició, lo inició la enfermera. Hay algunos otros hospitales que actualmente ya lo hacen, la enfermería y el anestesiólogo, y la parte médica, por lo menos en la visita del día previo de la cirugía, se logra cubrir. No como parte de la visita preoperatoria, pero por lo menos se logran cubrir esas dudas que tiene el usuario o la usuaria. Y acá también podemos utilizar en esta valoración o esta visita preoperatoria alguna teorizante en enfermería si quisiéramos aplicarla para poderla tomar en consideración. Es un espacio que uno debe de crear para aclarar dudas, ¿ok? En donde usted le deja abierta a la persona la posibilidad de poderlo desarrollar de la manera idónea. Esta visita preoperatoria se hace en los pacientes que son internados o de larga estancia. Y entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer un acercamiento con aquellos pacientes que vienen de la casa, que pueden quedar internados, o aquellos pacientes que vienen de la casa y se van el mismo día, que se denominan ambulatorios? No se podría con esta valoración preoperatoria, pero se pueden implementar otras estrategias. Al igual, y vamos a ver otra condición, otra población especial, que es la población obstétrica, que muchas veces dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos con la mamá que va con los 9 meses y va para una sala de operaciones hacia una cesárea? Bueno, eso lo vamos a ver en unas láminas más adelante, porque es una parte que no podemos dejar de lado. Y la otra población importante son los niños. Acá tenemos un hospital que está especializado en niños, el Hospital Nacional de Niños, y utiliza como estrategia para darle a conocer los procedimientos quirúrgicos a los pacientes parte de ludoterapia o la terapia del juego para poder acercar y crear un espacio de confianza con el niño, pero aquí una parte muy importante también con el familiar, con el papá o con la mamá. Porque recuerden ustedes que nada hacemos con instruir a una parte de esa persona que va a ser atendida si la persona que está alrededor no lo recibe también. Entonces, hay algunos procesos en los cuales nosotros podríamos desarrollarlos con pacientes que no son de larga estancia, que es el proceso de preadmisión. El proceso de preadmisión tiene diferentes componentes y uno de ellos es la charla prequirúrgica. Se utiliza en algunos hospitales privados acá en Costa Rica y en algunos hospitales públicos en donde se citan a las personas y se le dice cómo va a ser el procedimiento quirúrgico y se les enseña un video del quirófano para que ellos sepan qué es lo que se van a encontrar. Y acá, en algo que se hace similar a la charla prequirúrgica, lo vamos a hablar con la población obstétrica, que entonces lo que se hace es, durante el curso de preparación psicofísica para el parto, se le lleva ya sea al quirófano donde se puede hacer la cesárea, que en algunos casos son
únicos, ¿verdad? O sea, no están dentro del bloque quirúrgico, sino están por separado. O en caso que están dentro del bloque, se les graba un video para que puedan conocer un poco el entorno de la sala de expulsivo o la sala de cesáreas para que conozcan cuál va a ser el ambiente. Aunque ustedes no lo crean, lo mejor que le puede pasar a un paciente es decirle, esta es su realidad, esto es lo que usted va a encontrar, esto es lo que usted va a ver. No es lo mismo decirle a un paciente, no te va a doler, a decirle, sí le va a doler, pero le vamos a administrar medicamentos para que ese dolor disminuya. ¿Ok? Ven ustedes, es casi la misma información, pero de una manera correcta. Luego tenemos que en este proceso de preadmisión se hace una revisión completa de estudios previos. ¿Esto con qué objetivo? A veces da pena, pero en algunos hospitales, por ejemplo, le dicen, el día de la cirugía no lo vamos a poder operar porque su cédula de identidad o documento de identidad está vencido. Eso no debería de pasar. Entonces, en este proceso de preadmisión, se logran verificar documentos del ámbito legal, pero también del ámbito clínico. Entonces, estudios de acuerdo al factor de riesgo para determinar que de verdad se cumple y el día de la cirugía todo curse de manera normal. En este proceso de preadmisión hay que explicar el escenario que va a encontrar y también es un espacio para aclarar dudas. Hay algo muy importante y a veces lo olvidamos por completo. Creemos que el paciente o sea, llega a sala de operaciones, lo operamos, lo pasamos a recuperación, lo recuperamos, lo pasamos al salón y que todo es un proceso que va por partes, pero en realidad tal vez lo podemos ver un proceso que va en diferentes etapas, pero que se encuentra articulado, que es como un rompecabezas. Una parte calza perfectamente con la otra. ¿Por qué? Porque el principio fundamental de un paciente o de un usuario o de un cliente, como ustedes lo quieran llamar, que va a ser intervenido quirúrgicamente, deben tener el proceso de planeación del alta desde el momento en que ingresa a la institución. No lo debemos de empezar ahí en el momento en donde el médico dice alta hospitalaria. No, eso es un error de los hospitales del tercer mundo que lamentablemente generan altas y a partir de ahí empezamos a planear qué es lo que esa persona debería ir a hacer a la casa. Entonces, desde este proceso de preadmisión, nosotros podemos explicarle inclusive al usuario cuál va a ser su condición en el momento que sale del quirófano y cómo va a estar en su casa. Entonces, por ejemplo, en algunos hospitales acá tenemos la gente de farmacia que ha ideado formas para tener una comunicación un poco más asertiva con el usuario, porque a veces colocamos tomar medicamento cada 12 horas y ese paciente no sabe leer, no sabe escribir. Aquí tenemos una población, no es alta, es baja, pero es una población importante que no tiene un grado de escolaridad. Y entonces, ¿qué se ha ideado? Por ejemplo, colocarle en las bolsitas de los medicamentos, un sol y una luna. Entonces ya sabemos que el paciente está en la mañana y en la noche se debería tomar ese medicamento. Entonces vean ustedes que son estrategias sencillas que nos permiten crear herramientas para que ese usuario en el proceso de intervención que va a tener durante la cirugía eh, pueda tenerlas como herramientas para recuperarse de manera satisfactoria. Y acá es muy importante porque, por ejemplo, cuando estamos en ese proceso de planeación del alta, que empieza desde la preadmisión en un centro hospitalario, si tenemos que incluir a la familia, se incluye. Y entonces aquí hay hospitales, como por ejemplo Hospital del Trauma, que se encarga de todo lo que son pólizas o seguros de riesgos de automóvil y de riesgos de trabajo, trae a la familia durante el proceso para decirle qué es lo que ocupamos que tenga ese hogar cuando ese paciente se va a ir. Igual tenemos el Centro Nacional de Rehabilitación, que también es otro espacio en donde se le dice, familia, venga, acérquese a este paciente, porque esta es la condición en la que se va a ir este usuario,
Probablemente no mejore o probablemente sí mejore. Entonces vean ustedes que son espacios importantes en los que podemos resolver esas dudas, esas inquietudes y generar que ese usuario tenga una recuperación pronta y segura. En esa preadmisión, aquí traigo algunas cosas solamente como referencia, no las voy a leer, pero, por ejemplo, es importante crear estrategias cuando son usuarios que están en la casa y van a venir a la intervención quirúrgica. Y una estrategia que es muy utilizada en los hospitales privados y en algunos hospitales mixtos es llamar al paciente y decirle: buenas tardes, le habla fulanito de tal, el enfermero del hospital X. Lo llamo para decirle que usted se opera el día de mañana. Nos gustaría saber si usted tiene alguna condición de salud el día de hoy, si está resfriado, si está con diarrea, etcétera. ¿Okay? Es una forma de asegurarnos de que ese paciente fue contactado y de una forma de saber que ese espacio que se le creó a este usuario no se va a perder. ¿Por qué? Porque si nos vamos a analizar cuáles son las causas de suspensión de cirugías, las causas son realmente evitables. Primera causa: paciente se le olvida que se tiene que operar. Segunda causa: paciente come el día del procedimiento quirúrgico y el procedimiento quirúrgico era a las 7 de la mañana. Tercera causa: paciente va en su propio vehículo, solo, sin acompañante, para el egreso del hospital. Entonces vean ustedes que todo ese tipo de problemas que se podrían suscitar, que nos pueden provocar una suspensión y por lo tanto una disminución en la utilización del quirófano, los podríamos abordar con estrategias tan sencillas como lo es una llamada telefónica antes de que ese paciente se admita en el hospital. Luego viene la parte de la valoración preoperatoria, que por lo general la realizamos en el salón o la podemos realizar también en la unidad de cirugía ambulatoria o en la unidad de preanestesia. En cualquiera de las tres es válida, pero acá esta valoración preoperatoria lo traigo porque tiene objetivos importantísimos. ¿Cuáles son esos objetivos? Tiene objetivos fundamentales que son la reducción de los temores y la ansiedad, la detección de la aptitud del paciente para lo que son anestesias y cirugías inminentes, la obtención del consentimiento informado, la determinación de la aptitud del paciente, la identificación de necesidades especializadas, la provisión de instrucción preoperatorio, establecimiento de un conteo de contacto, un punto de contacto, oportunidad para aplicar lo que es promoción de la salud y la enseñanza al paciente y la definición de la necesidad del paciente después del acto. Entonces vean ustedes que esta valoración preoperatoria me orienta a el proceso que voy a recibir durante el acto quirúrgico, pero también me educa para el proceso que yo voy a tener como paciente al salir de ese centro hospitalario. Entonces, esta valoración preoperatoria es fundamental y es de vital importancia. Y aquí quiero hacer énfasis a este punto en donde decía identificar necesidades especializadas. ¿A qué me estaba refiriendo? Por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar en algunos hospitales de otras partes que no necesariamente son de Costa Rica, en Chile, por ejemplo. Los hospitales ya tienen protocolos que dicen: paciente de neurocirugía que va a ser instrumentado quirúrgicamente, vamos a tenerle separada una cama de cuidados intensivos con una estancia promedio de 4 horas. ¿Okay? Entonces ya por protocolo sabemos que ese paciente ingresa, va al quirófano, no vuelve a su cama normal durante 4 horas, sino que va a la unidad de cuidados intensivos y después de ahí se deriva a un servicio de menor complejidad. ¿Okay? También aquí tenemos, y acá en Costa Rica, pues obviamente en la parte pública, y pasa en todas partes, es la alta saturación de esas unidades especializadas. Entonces sí debemos de tener al menos un diagnóstico de con qué elementos contamos para poder nosotros tomar este tipo de intervenciones y prevenir cualquier complicación de un usuario en el ámbito clínico.
En esta valoración preoperatoria, pues desarrollamos o vemos lo que son estudios preoperatorios, ¿verdad? Entonces vamos a tener que construir estrategias tipo checklist, por ejemplo, de acuerdo a factores de riesgo del paciente para determinar si yo tengo que mandarle a hacer exámenes generales de orina, examen hemoglobinas, si tengo que mandarle a ese paciente un ultrasonido determinado, si hay que mandarle un estudio de electrocardiografía, si tiene que tener una interconsulta con neumología, con cardiología, con medicina interna, con intensivista, con anestesiología, etcétera. De forma tal que aquí en estos estudios preoperatorios, en conjunto con la historia clínica completa, nos van a determinar un panorama de cuál va a ser ese usuario o usuaria que vamos a desarrollar. Y alguno dirá, bueno, ¿y por qué tiene que ir con anestesia? Por ejemplo, acá en Costa Rica se acostumbra en algunos hospitales también a, dependiendo del factor de riesgo de ese paciente, que anestesia lo valore antes para que pueda ver si con los elementos que se cuentan se puede tratar. Es decir, si tenemos fibrolaringoscopio, si hay mascarillas FASTER, si hay mascarillas nasofaringias, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder atender a ese paciente de una manera correcta y evitar también una suspensión. Estudios radiológicos, electrocardiograma, que yo les mencionaba, son elementos importantes, análisis sanguíneos. Una parte muy importante, yo siempre lo tomo en cuenta, pero es trabajar la parte de tabaquismo con los pacientes. Trabajar el tabaquismo con los pacientes es importante y ahorita lo vamos a ver porque les traigo una lámina y es reforzar de por qué ese paciente no debe de fumar porque el fumado nos produce complicaciones. La educación e información al paciente y acá la parte del baño preoperatorio. Entonces acá en Costa Rica hay algunos hospitales que le dicen al paciente, le entregamos esta botellita de clorexidina, 60 ml, se la vamos a dar para que usted se bañe el día de la cirugía antes de ingresar al hospital y entonces uno ahí tiene ya que explicarle y decirle, bueno, no se lave la cara con la clorexidina, ¿por qué? Porque la clorexidina es oftalmotóxica, no se la pongan en los oídos, ¿por qué? Porque es ototóxica. Obviamente en un lenguaje que sea apropiado para ese paciente para evitar complicaciones, no se lo coloquen en los genitales porque le puede dar irritación. Cuestiones como estas son las que uno debe de abordar con ese usuario que está en el ámbito preoperatorio y que nos va a permitir poder crear un acercamiento eficaz. Acá estas solamente son una lámina en donde vienen algunas preguntas de cómo de hacer lo que son antecedentes clínicos y a la par lo que viene es el fundamento científico de por qué uno debería de hacer ese tipo de consultas, solamente como referencia. En el ámbito físico, pues también uno puede crear algunas otras preguntas. Por ejemplo, si el peso, cuál es la estatura, si no podemos medirlo, no podemos pesarlo o no tenemos el instrumento, porque pasa en algunos hospitales, pues al menos poderlo consultar. Aquí tenemos algunas preguntas del ámbito psicosocial, por ejemplo, es muy importante y esta pregunta siempre me gusta analizarla. A veces uno dice, bueno, es que yo voy a atenderlo y no importa si ese paciente cree o no cree en Dios. Claro que es importante. No sé si cree en Dios o cree en un ser superior, es importante tenerlo mapeado porque podría ser que nos topemos con un testigo de Jehová y entonces aquí ya empezamos con otro elemento importante y son que ellos no reciben donaciones de hemoderivados. Y entonces debemos de trabajar y verificar que en caso de que se necesiten, pues tenemos algún otro tipo de producto que pueda ser, por ejemplo, expansores de plasma o demás, para poderlos utilizar en ese usuario quirúrgico. Y acá no podemos asumir riesgos nosotros como personal de salud diciendo, no importa, vamos a colocarle el hemoderivado antes de que se muera. No. Aquí hay que tomar primero el criterio y el consentimiento del paciente y si el paciente es testigo de Jehová, hay que decirle, este es su consentimiento en donde usted debe de exonerar al centro médico y al personal de salud que en caso de requerirse no se van a utilizar hemoderivados. He conocido casos en donde lo dicen a uno, no lo voy a utilizar, pero en situaciones de emergencia los familiares cambian de decisión y en algunos otros casos pues no. Entonces siempre hay que respetarlo, hay que respetar la decisión del paciente y en caso que lo amerite también el de la familia.
En la valoración prequirúrgica, pues vemos riesgos y entonces lo que más se utiliza, la famosa valoración ASA, de ASA 1 a ASA 6, de acuerdo a la condición clínica del paciente, y obviamente eso nos va a prevenir y nos va a motivar a tomar acciones para evitar complicaciones en el acto quirúrgico. Esta es una lámina que a mí me gusta traerla porque viene de acuerdo a la edad, si se recomienda o no el diferente tipo de estudio. Para cirugías de mediana complejidad, ¿verdad? Obviamente, si hablamos de cirugía de alta complejidad, independientemente de la edad, los estudios van a ser completos. Pero en pacientes hasta 1, cirugía baja o mediana complejidad, se puede jugar con un protocolo institucional en donde usted determina cuáles son esos factores de riesgo y determina si es necesario o no el estudio. Acá se acuerdan que yo les mencionaba por qué el tabaquismo. El tabaquismo es importante identificarlo porque el tabaquismo produce un efecto nocivo en las personas y se recomienda que por lo menos esa persona deje de fumar al menos un mes antes del procedimiento quirúrgico en caso de pacientes que son ambulatorios y en caso de que son pacientes intervenidos de emergencia o cirugías con un corto periodo de tiempo, pues al menos decirle que durante el proceso postoperatorio inmediato de un mes a 3 meses, por lo menos decirle no fume o trate de fumar menos. ¿Por qué? Porque esto deteriora la parte de lo que es el proceso de cicatrización, también va a producir alteración en el proceso de absorción de los medicamentos que se le van a suministrar. Entonces, esa es una parte importante. Acá tenemos alguna información que ustedes le pueden aportar a esos pacientes que fuman. Entonces, por ejemplo, decirle por qué usted debe dejar de fumar para la cirugía. Entonces, ahí vienen las respuestas, disminuye la posibilidad de tener problemas durante el procedimiento, le ayuda a tener una cicatrización más rápida, le ayuda a prevenir complicaciones. ¿Qué debe de hacer? Y hay que ser claros con el paciente y decirle, establezca una fecha para la suspensión en este momento. Deje de fumar por lo menos 12 horas antes del procedimiento si no nos dio tiempo de abordarlo antes. ¿Qué ha pasado en Costa Rica? Uno le dice y el paciente crea un cuadro de abstinencia y los encontramos fumando en los baños de los hospitales. Pasa, con poca frecuencia, pero pasa. Y bueno, también hemos tenido los casos de pacientes fumadores en donde entran en un procedimiento quirúrgico sencillo de baja complejidad y terminamos con un problema o una complicación, un paciente entubado por un factor asociado a el tabaquismo. Entonces vean ustedes que siempre cualquier información que se trabaje en la valoración prequirúrgica está orientada a disminuir los riesgos. Acá también vamos a explicarle cuáles son las cosas que va a encontrar esa persona. Entonces, hay que dar a conocer lo que es la información sensorial, que es lo que yo voy a ver, voy a escuchar, voy a oler y que tal vez podría tocar cuando llegue a un quirófano. ¿Okay? La peor educación que puede recibir un usuario es cuando otra persona que no conoce en salud le dice a esa persona que se va a intervenir que en el quirófano es X, Y o Z, que cuando a mí me dieron la anestesia raquídea me pasó tal y tal cosa. No, no se deje con eso porque después no vas a volver a caminar. Ese tipo de cosas generan muchísima confusión, por lo tanto hay que explicarle a ese usuario de esa información sensorial que puede tener con los sentidos, hay que darle información sobre el procedimiento. ¿Cuál es el principal error que sucede con enfermería? Le pregunta, doctor, ¿qué es lo que me vas a colocar? Y le dicen, ay, no sé, el médico, no, pero, bueno, es que aquí a los enfermeros dicen algunos doctores. Y entonces el médico le dice, le vamos a poner un clavo.
Claro, cuando usted le dice, le vamos a poner un clavo a un paciente, el paciente dice, wow, me va a agarrar un martillo y me va a clavar con un clavo de una ferretería. Entonces, hay que explicarle a ese usuario, y aquí el enfermero puede jugar un papel protagónico y decirle, mira, un clavo, cuando le está diciendo al paciente, es que le van a hacer un huequito por acá por la rodilla y ahí le van a meter, es como una varilla, vas a estar dormido, etcétera, y esto le va a ayudar a mejorar un poco su salud. Entonces vean ustedes que son estrategias sencillas que se pueden aplicar y pueden generar cambios importantes. Ahora, cuando usted le dice a ese paciente que le van a hacer ese procedimiento quirúrgico, dígale realmente cuál va a ser su condición después de que sale del quirófano. Nunca cree falsas expectativas. Nunca dígale, no te va a doler. Después de que usted sale de ahí vas a volver a caminar. No. La realidad de un procedimiento quirúrgico, y está identificado en la diferente literatura y evidencia científica, es que a pesar de la habilidad del cirujano y del equipo quirúrgico, no va a quedar en una condición igual a la cual antes de que usted entrara al procedimiento quirúrgico. Se va a tratar de que quede lo más parecido posible, pero nunca va a ser igual. Y eso es importante que el paciente lo sepa. ¿Okay? La información sobre el procedimiento, cómo va a ser el flujo de la cirugía, por qué es que lo van a pasar de un lugar a otro, hay que explicarle a ese paciente. Y a la familia también explicarle. En algunos hospitales también acá, por ejemplo, se tiene la historia del recorrido que tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir al paciente, usted va a estar en el quirófano número 2 y en las salas de espera podría existir una pantalla en donde diga paciente A, porque no se le puede colocar el nombre, paciente A se encuentra en este momento en preanestesia. Y usted lo vuelve a ver al rato y usted dice, está en sala de operaciones, se encuentra en recuperación. Y de esta forma, sin necesidad de que el familiar consulte, puede enterarse en qué momento del proceso quirúrgico se encuentra. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos, tuve la oportunidad de estar en la cadena Baptist Memorial y se maneja de esta manera. En Chile, en el Hospital del Trabajador, en Clínica Las Condes, se maneja de esta manera. Son estrategias que funcionan muy bien y que hacen que el familiar disminuya sus niveles de ansiedad con respecto a la preocupación de la intervención que está recibiendo ese paciente en la sala de operaciones. Aquí viene otro punto importante, el ayuno preoperatorio. El ayuno preoperatorio es una indicación que puede ser relativa y no absoluta. ¿Por qué? Porque ahora podemos decirle al usuario que disminuya su tiempo de ayuno, y en el ámbito privado, específicamente acá en Costa Rica, se les está dando amantodextrina que ayuda al vaciamiento gástrico, y entonces ese paciente ya no tiene que pasar tantos periodos de tiempo o un periodo de tiempo muy largo con ese ayuno. Y entonces el usuario, pues obviamente va a venir satisfecho, ya no con hambre, y se va a intervenir quirúrgicamente sin ningún problema y no va a tener una complicación asociada. ¿Qué pasaba antes? Antes yo le decía al paciente, tiene que llegar con un ayuno de más de 12 horas sin comer. Y el paciente eso decía, esto es imposible. Y cuando llegaba, el paciente se estaba muriendo de hambre. A diferencia que yo sí le puedo decir, usted puede comer algo liviano un par de horas antes del procedimiento quirúrgico, y cuando llegue le vamos a dar una premedicación para que ese ayuno preoperatorio esté reducido. Aquí viene algo muy importante que está orientado con lo que es seguridad del paciente, y esto para ir cerrando porque creo que ya el tiempo se me va acabando, es la identificación del paciente. La identificación del paciente, vean, a mí no me gusta usar mucho paciente, pero eso está muy relacionado con el paradigma que ustedes quieran utilizar. Entonces, si es paciente, usuario o cliente. Pero lo pongo así porque es lo más comúnmente utilizado. Cuando hablamos de identificación del paciente, estamos hablando de qué estrategia va a utilizar el centro hospitalario para que ese usuario no se nos confunda. Y entonces acá nos basamos en algo que son metas de seguridad del paciente. En Costa Rica tenemos 2 hospitales que son acreditados por Joint Commission International, y ellos utilizan los 2 indicadores universales, que son un brazalete con nombre y número de identificación.
¿Ok? Y entonces evitamos el error que sucedía con muchísima frecuencia y que todavía se da el paciente de la cama 20, el paciente de la cama 30, el paciente de la cama 40, el fémur, la tibia. Me acuerdo cuando yo iniciaba en sala de operaciones hace muchos años, que un día teníamos un especialista de mano y obviamente si es especialista de mano, los pacientes que van a estar en la sala de preanestesia, todos van a ser de una mano. Y entonces llega y le dice el médico a los pacientes, levánteme las manos cuáles son los que voy a operar de la mano. Obviamente cuando uno ve que 5 pacientes levantan la mano, uno dice, este médico probablemente no sabe lo que va a hacer. Pero ya él sabía, solamente era para identificar cuáles eran sus pacientes. Pero es diferente cuando yo digo, ¿quién es Juan? Y entonces Juan me levanta la mano y yo digo, ok, ese es el paciente que yo tengo que operar. Y después yo verifico que efectivamente Juan sea Juan con el número de identificación. Acá, por ejemplo, se utiliza código de barras en algunos hospitales para poder escanear el nombre del paciente y poderlo registrar en el expediente electrónico también. En esta identificación del paciente, entonces se utilizan los dos indicadores universales, que es nombre completo y número de identificación. Consentimientos informados, en el caso de Costa Rica, se utiliza el consentimiento informado de admisión, el consentimiento informado del procedimiento quirúrgico, el de anestesia, el de hemoderivados y el de procedimientos especiales. ¿Okay? También cuando estamos en proceso de donación de órganos, se utiliza un consentimiento especial para quedar resguardados en todas las partes y evitar que haya algún tipo de demanda en contra de los servidores en salud o en contra del centro de salud. Otra parte importante, determinar alergias e hipersensibilidades. Se utiliza acá brazaletes también de un color distinto al brazalete de identificación del paciente para identificar si es alérgico a algún medicamento o algún alimento. Y se podrán preguntar ustedes, ¿pero qué tienen que ver los alimentos con el acto quirúrgico? Bueno, es que aquí, por ejemplo, un paciente que me dice, soy alérgico a los mariscos, entonces ya yo inmediatamente se me debe de encender esa luz y decir, ok, yo no puedo usar ningún producto que tenga yodo en el quirófano porque me puede hacer una reacción cruzada y me puede producir una hipersensibilidad. Por eso es que le preguntamos al paciente, ¿usted es alérgico al huevo también? ¿Por qué? Porque hay algunos productos que se utilizan en anestesia que tienen una proteína similar a la del huevo. Entonces tenemos que preguntarle al paciente ese tipo de alergias e identificarlos. El ayuno preoperatorio lo hablamos, el marcado del sitio quirúrgico es importantísimo, la debe de realizar el cirujano, se realiza con una colocación de una X en el miembro que se va a operar, nunca colocarle esta sí y esta no. Han sucedido eventos adversos hace algunos años, mientras yo estudiaba en un hospital público acá en Costa Rica, le colocaron a una paciente una identificación pues, con un tablerito que tenía y le pusieron esta sí y esta no para una amputación y resulta que la amputaron la que no debían amputarle y la que debían amputarle se la dejaron. Al final salió con amputación de ambas piernas. Entonces, el marcado de sitio quirúrgico es importante. La colocación de este tipo de rótulos no es una recomendación práctica, no es una recomendación aplicable porque genera confusión. Y la otra parte importantísima, la premedicación. En Costa Rica también tenemos premedicación, no solamente en lo que se refiere a antibióticos, sino también a las interconsultas realizadas con medicina interna y neumología en el caso de indicaciones especiales. Acá en cuidados preoperatorios también vamos a hablar de lo que son implantes, de valoración de riesgo de trombosis venosa profunda, y entonces hay que decirle al paciente que le vamos a estar administrando algún tipo de medicamento que va a evitar que este tipo de complicaciones se presenten, por ejemplo, lo que son las famosas heparinas. Hay que decirle que es muy probablemente que estas heparinas le van a generar un morete en las zonas donde se le va a colocar una equimosis importante que va a ir desapareciendo con el tiempo y que esto, lejos de perjudicarlo, lo que va a venir es a ayudarle para evitar una complicación. ¿Cuáles complicaciones? Que un paciente en una cirugía sencilla con un factor de riesgo alto vaya a dar a una unidad de cuidados intensivos. En los cuidados preoperatorios también tenemos lo que es el control de la temperatura y el control de la glicemia, que está ligado estrechamente
con la prevención de infección del sitio quirúrgico. Entonces vean ustedes que todo es un proceso. Si yo hago algo bien antes de que suceda el acto quirúrgico, al final ese paciente, en lugar de ir con una nota de 8, va a ir con una nota de 10. La parte de preparación preoperatoria del sitio quirúrgico es importantísimo. Seamos honestos con los pacientes. No le digamos a ese paciente que se rasure ese día en la mañanita, en el baño, en la casa. No. Si ustedes quieren rasurar a ese paciente y no tienen los mecanismos adecuados, rasúrenlo antes del procedimiento quirúrgico porque el riesgo de infección disminuye. Pero lo que se ha demostrado científicamente es que el rasurado del sitio quirúrgico lo deben de realizar con una rasuradora de cabeza intercambiable o descartable, nunca con un rastrillo, nunca con un bisturí, ni tampoco con una tijera. ¿Por qué? Porque hay microlaceraciones que van a producir riesgo de infecciones y que pueden colonizar el área quirúrgica como tal. El lavado preoperatorio, la tricotomía, es el corte del pelo específicamente, ese es el nombre científico. Y esas son cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta como enfermeros. Vean ustedes que con la visita preoperatoria yo puedo abordar al paciente que está internado en el hospital. ¿Ok? Con la parte de la charla prequirúrgica, yo puedo abordar a este paciente que está en la casa y que se va a venir a operar en algún momento, que se encuentra en condiciones para estar en casa. Pero también con toda la valoración preoperatoria, yo voy a crear estrategias que me van a evitar complicaciones en el acto quirúrgico y eso me va a favorecer el proceso de recuperación. Recordemos que entonces, tres cosas importantes. La primera, el acto quirúrgico tiene que prepararnos para el alta hospitalaria desde el momento del ingreso. Debemos de trabajar en factores de riesgo para minimizarlo, que no se materialice. Y tres, debemos de trabajar con el personal de salud, que a veces creemos que lo sabemos todo, pero no, todos los días aprendemos algo diferente. Tenemos que trabajar con el usuario, tenemos que trabajar con la familia de ese usuario y hay otra cosa importante, tenemos que trabajar con la sociedad en donde se incluye esa familia. ¿Ok? Yo un día tuve la oportunidad de tener que ir a visitar a un paciente con lesionado medular y mucha gente se preguntaba, bueno, ¿qué tiene que ir a hacer él a ver un paciente lesionado medular que está en su casa? Bueno, mucho. ¿Por qué? Porque yo dije, yo tengo que ver cuál es la causa por la cual este paciente tiene un reingreso tan alto. Y ese reingreso tan alto me provocaba a mí unas estancias prolongadas en el hospital. Entonces yo dije, yo tengo que conocerlo, porque la persona que está yendo no me justifica por qué eso está sucediendo. Entonces me voy yo con la persona que lo visitaba normalmente, bueno, y me doy cuenta que el paciente estaba en un cuarto que le habían hecho en el centro con una ayuda especial. Estaba ahí, las paredes estaban sucias, el paciente estaba prácticamente abandonado, las curaciones se las tenía que hacer él mismo. Y entonces, claro, yo ahí entendí, yo dije, bueno, es un paciente que las comidas no les importa si se las dan o no, no importa si la ropa está limpia o está sucia, no importa si este paciente se cura o no se cura, y obviamente cuáles son esos. Son factores de riesgo que lo único que me va a provocar es que ese paciente se me complique cada día más y esté montado en ese carrusel. Salgo y entro de ese centro hospitalario. Entonces vean ustedes que una visita tan sencilla, con un objetivo bien planeado, puede producir efectos positivos en el paciente. ¿Y eso que nos ayuda a nosotros? Bueno, a sentarnos con la familia y decirles, señores, ustedes aquí están teniendo un abandono real de paciente. Claro. Hay que decirles también, si ustedes no quieren tener este paciente por la condición clínica, recuerden que nosotros solo podemos institucionalizar. No hay problema. Pero la pensión no la van a volver a recibir. Se la vamos a orientar a ese lugar en donde está institucionalizado. Y cuando usted le habla de plata al paciente y a la familia, ellos van a tomar acciones para evitar que cualquiera de estas cosas pasen. Y son estrategias que hay que utilizar y hay que poner a la gente que adquiera el compromiso real
en el momento de atención de ese paciente. El corazón de atención del usuario quirúrgico no solamente está en el personal de sala de operaciones, está también en el personal de aseo, en el personal de laboratorio, en el de centro de equipos, el de lavandería, el de arsenal, el de ropería. Todos forman parte fundamental de ese equipo que nos van a permitir que ese proceso de readmisión y cuidados preoperatorios en el usuario quirúrgico sean exitosos. De mi parte es todo. Espero haber cumplido primero con el tiempo. Y segundo, con el objetivo para el cual fui invitado. Muchas gracias.